Bueno, buen día a todos, a todas. Gracias por la conexión. ¿Ya? Vamos a recordar un poco, en esta clase vamos a recordar un poco lo que vimos la vez anterior, ¿ya? Y a la vez también vamos a revisar, bueno, el material que les subí hoy día en la mañana, ¿ya? Para que lo vayan viendo si todavía no lo descargan, ¿ya? Y aprovechemos bien el tiempo, ¿ya? Muy bien. ¿Recuerdan un poco de lo que vimos la vez pasada, en la clase anterior, en relación a publicidad y propaganda? ¿Se recuerdan o no? Lo que revisamos la clase pasada. Sí, sí, sí ¿Ya? me acuerdo. ¿Qué me puede contar, gracias Tabata, qué me puede contar un poco lo que recuerda de lo que se revisó la clase pasada? En sus palabras. Repasamos las definiciones y después hicimos una ejercitación. ¿Ya? Ujú. Sí, sí, claro. Ya, vamos a ir recordando algunas cosas. La idea es que igual ustedes vayan participando, así que no hay ningún problema ahí. Bien, nosotros estuvimos revisando el concepto o los conceptos de publicidad y propaganda. Ya establecimos, ¿cierto?, que si bien eran muy similares, ya porque ocupan de alguna manera los mismos medios, los mismos mecanismos para expresarse, ya, pero presentan diferencias. Por ejemplo, la publicidad dijimos que tenía mayor relación con un fin comercial, ¿cierto? Vender un producto, o un bien o un servicio. En cambio, la propaganda siempre tenía un fin ideológico, ¿ya? O en relación a un cambio de conducta, ¿cierto? Que quería provocar en los receptores, ¿cierto? Los lectores, ¿ya? O espectadores, ¿ya? Esa era como la principal diferencia, ¿ya? Recordarles también entonces que nosotros estamos trabajando el objetivo 3, ¿cierto? Que tiene que ver con todo este análisis crítico de diversos tipos de texto, de diversos géneros, ya, tanto literarios como audiovisuales, y sobre todo para comprender cuál es el contexto que hay detrás, o sea, qué es necesario para llegar a emitir ese discurso, ya, las características del emisor, de nosotros como audiencia, a quién va dirigido, ya, que de hecho está muy relacionado también con lo que vamos a revisar hoy, ¿ya? Y las características del género al cual pertenece, ¿cierto? O sea, no es lo mismo un, por ejemplo, un texto de opinión o un texto expositivo, ya, o sea, hay cierta diferencia ahí, ¿ya? Y lo mismo pasa con cuando nosotros argumentamos también, ¿cierto? Que la construcción de un razonamiento, como vimos en algunas clases anteriores, también puede presentar fallas, ¿cierto? Pero un buen argumento, ¿cierto? Para que no caigamos en falacias, ¿cierto? Tiene que seguir ciertas construcciones. Ya también hemos hablado de eso y la importancia de la veracidad de la información, y por ello habíamos hablado del concepto de posverdad y de las fake news, ¿ya? Bien, mientras tanto, para que vayan anotando su nombre en el chat por la asistencia igualmente, ¿ya? Bien, revisamos, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿cierto? Y habíamos dicho que estos tienen, como toda forma de comunicación, tienen presentes los factores de la comunicación, ¿ya? Como son el mensaje, ¿cierto? El canal, el emisor, el código, el receptor y el contexto. Habíamos dicho que el emisor en este caso eran los periodistas, ¿cierto? Ya quienes escribían, redactaban los hechos noticiosos, ¿cierto? En cada uno de los subgéneros periodísticos el mensaje que era el hecho noticioso mismo, de verdad que se quería transmitir, ¿ya? El receptor, siempre hay un receptor ideal, ¿ya? Pero finalmente es ese público objetivo al que va dirigido ¿cierto? El mensaje que se desea transmitir, ¿ya? El canal, ¿cierto? Es el medio por el cual se transmite, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, la televisión, la radio, ya, la prensa escrita, etcétera, internet, en fin, el código oral, escrito, audiovisual, ¿cierto? Dependiendo del caso, y el contexto puede ser múltiple, o sea, siempre tiene que ver con el acontecer nacional, internacional, con lo que está sucediendo en el momento, entre otras cosas, ¿ya? Vimos también, ¿cierto? Bueno, los distintos tipos de medios de comunicación, ¿cierto? La prensa escrita, la radio, el cine, la televisión y las redes sociales, ¿cierto? Hablamos que han tenido más bien un desarrollo cronológico, ¿cierto?, en la historia, ¿ya? Y que cada uno de estos medios, de alguna manera, ha ido subsumiendo o ido absorbiendo a los otros medios anteriormente, ¿ya? Entonces, cada uno se ha ido como potenciando de acuerdo a cómo se va desarrollando, ¿ya?
Vimos también las funciones principales de los medios. Lamentablemente comentábamos que estaban un poco desvirtuadas estas funciones del lenguaje, perdón, estas funciones de los medios, ya porque si bien tenían que formar opinión, informar, muchas veces ya se perdía un poco ese foco y generalmente caíamos en la entretención o la promoción del consumo, ¿cierto? Ya por sobreinformar o formar opinión y mucho menos educar, ¿cierto? O sea, cada vez estábamos más lejos de eso. Luego, ¿cierto? Em, Hablamos un poco de la historia y los antecedentes de la publicidad y propaganda, hablamos un poco de su historia de Grecia, de Roma, de lo que pasaba en la Edad Media, de cómo se fue difundiendo la revolución industrial en Alemania, Inglaterra, etcétera. Hablamos también de algunas características centrales de la publicidad y propaganda, como son la imagen, que obviamente como son audiovisuales, la imagen tiene que tener un efecto central, ¿cierto? Un rol central dentro de la propaganda y la publicidad. Y lo mismo que el sonido, o sea, que son estos sonidos efectistas, ¿cierto? O sea, que nos provocan algo, ¿ya? Y debe también ser una síntesis del tema a tratar. Tiene que entender tanto quien emite el código como nosotros como receptores tienen que intentar captar ciertos los mensajes, ¿ya? Hablamos también de que la publicidad y propaganda van cambiando, no es algo estático, sino que va cambiando en el tiempo, que se adapta a las distintas épocas, ¿ya? Y surge dependiendo de la realidad de cada cultura, de cada sociedad, ¿ya? Y que busca siempre la persuasión, ¿verdad? Apelar a los sentimientos, convencernos sobre algo también. Ya hablamos de los mensajes subliminales, ¿cierto? Que eran estos mensajes sobre todo a través de los sonidos, pero también podría ser a través de las imágenes, ya que aprovechaban esta capacidad que tenemos o que tiene nuestro cerebro, de que nuestro inconsciente capta mucho más que nuestra parte consciente, ¿ya? Y ahí lo habíamos comentado, ¿ya? Entonces habíamos visto la diferencia de ambas, que la propaganda tenía más bien que promover una idea, la publicidad más bien un producto, ¿cierto? Graficamos también en un afiche, ¿cierto? Lo que era una propaganda en este caso, ya con el tipo de letra, el eslogan, que era esta frase precisa y llamativa, los colores que tenían que ser llamativos, el texto breve, los logos de la empresa, ¿cierto? Y las imágenes que tenían que ser centrales eh, en un afiche, pero en este caso en una propaganda, ¿ya? Ahí los caracterizamos, luego como bien decía Tabata, ejemplificamos, ¿ya? Y revisamos distintos ejercicios y quedamos acá en el concepto de posverdad y el de las fake news, ¿ya? A grandes rasgos, para no repetir todo de nuevo, ¿cierto? Habíamos dicho lo siguiente, habíamos comentado que este concepto de posverdad ya había surgido sobre todo o había tomado un rol protagónico el 2016, ya en esta campaña, ¿cierto?, de Hillary Clinton contra Donald Trump, ¿cierto?, por la presidencia de Estados Unidos, ya, y tenía que ver más bien con esta idea de la influencia que estaban ejerciendo los medios de comunicación sobre todo. En relación a cómo se entrega la información, ya a lo que es verdad y lo que es mentira muchas veces, o sea, que a veces predominaba por sobre la verdad o más bien había un relativismo de la verdad, ya estas justificaciones o falsas justificaciones o más bien captar algo mediático por sobre lo que es verdad, ya. Entonces se venía a decir más bien que esta palabra había dado una explicación a este mundo al revés, que veíamos la política de mucha corrupción, de mucho engaño, de mucha mentira, ¿ya? Y entonces, como comentaba, esta idea de que ganar el Brexit, ¿cierto?, en relación a salirse Estados Unidos de la Unión Europea. Ese fue el contexto, ¿ya? ¿Y cómo lo definió el diccionario de Oxford? Lo definió como los hechos objetivos que tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales, ¿ya? O sea, ustedes saben, como bien les decía, que formar opinión es un rol central de los medios de comunicación. Si bien en este caso sí se cumple, pero lamentablemente ya no se cumple a través de informar con hechos objetivos, sino que se logra a través de la emoción, del efecto, ya de crear falsa ilusión o de falsa expectativa a las personas. ¿Ya? Entonces hay de alguna manera, una manipulación por parte de los medios de comunicación, ¿ya? Y ahí después dimos algunos ejemplos, pero eso a grandes rasgos, ¿ya? Después hablamos del concepto de la fake news, que habíamos dicho que eran estas frases engañosas, o sea, perdón, estas noticias engañosas, ¿ya? Em,
que sobre todo predominaban en Internet, en los medios de comunicación, ya que no es algo nuevo, no es un fenómeno nuevo, sin embargo, las redes sociales han venido a masificar, ¿cierto?, la presencia de este fenómeno en nuestra cultura, en nuestra realidad, ¿ya? Y tiene que ver entonces con esta divulgación de noticias falsas que también suelen circular mucho más rápido porque tienen un efecto más inmediato y las personas como que les llama mucho más la atención. Claramente son más atrayentes porque no son verdad, entonces hay mucho de fantasía, hay mucho de exageración sobre todo, ¿ya? Y vamos a ver un caso hoy día, un ejemplo, vamos a ir comentando un poco de qué tratan estas fake news, ¿ya? Y sobre todo entonces en esta era de la revolución de las redes sociales, ¿ya? Entonces tenemos esta especie de círculo vicioso del engaño, ¿verdad? A través de estas noticias falsas. Hasta acá, esto fue lo que revisamos en la clase anterior. ¿Hay alguna duda? ¿Va quedando claro hasta acá? En realidad, lo único que he hecho hasta ahora es repasar un poco lo que vimos muy rápidamente en la clase pasada. ¿Va quedando claro? Todo claro por mi parte. Ya, muy bien. Ya, si hay algo que no quedara claro, me van diciendo. Ya, bien. Deme un segundo, voy a revisar acá